Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a hablar hoy realmente de un tema interesante que es el síndrome metabólico y qué tanto lo podemos con medicina integrativa, bioterapéuticos, poder manejar. Entonces, la idea es que revisemos sobre el síndrome metabólico y vamos a hablar de algunos de los productos que tiene este laboratorio. Entonces vamos a compartir pantalla, permítame. Bueno. Entonces, realmente el síndrome metabólico, como su nombre lo dice, es un síndrome y por lo tanto son varios aspectos. A veces en medicina lo hablamos varios signos o síntomas cuando hablamos de síndrome. Pues realmente si lo tomamos como una enfermedad, tiene mucho riesgo porque realmente ataca en diferentes aspectos a las personas y sobre todo lo más, digamos, característico es la obesidad abdominal y la insulino resistencia. Esos son los factores que van a determinar que progrese ese síndrome metabólico, lo cual está incluido muchas anormalidades metabólicas como las vamos a ver ahora y que lleva a que cualquiera de nosotros, de los médicos, seamos pediatras, porque también en la parte de niños vemos síndrome metabólico, pero también mucho mayor, sí, en los adultos. Y por lo tanto, a veces no se trata de una enfermedad única, sino cada uno de esos factores que componen el síndrome metabólico. Y eso puede, en algunos pacientes, presentarse al tiempo, todos los componentes, o en otros va apareciendo en una forma secuencial. De acuerdo a la Mayo Clinic, en el 2010, el año pasado, hay esos criterios para que, digamos, este niño o esta adulto tiene síndrome metabólico. Primero, se tiene en cuenta la circunferencia abdominal o cintura. Este dato es fundamental tenerlo en cuenta, que para la mujer, si es más de 89 centímetros de cintura o más de 102 en el hombre, se considera criterio positivo para síndrome metabólico. Primer punto. Segundo, triglicéridos elevados. Y el parámetro o rango de la Mayo Clinic es 150 miligramos o superior, se considera positivo. Respecto al colesterol, se tiene en cuenta únicamente el HDL, que para ser positivo tiene que ser menor de 40 en el hombre o menor de 50 en la mujer. Cualquiera de esos criterios da positivo y por lo tanto otro hallazgo en el síndrome metabólico. El cuarto punto es hipertensión arterial. Teniendo en cuenta este valor de 130/85, aunque en algunas revisiones europeas se ha dejado en 130/90, pero aquí, en este criterio de la Mayo Clinic, cualquier tensión arterial mayor de 130/85 es positivo para síndrome metabólico. Y la glicemia en ayunas que sea mayor de 100, sea hombre o mujer, se considera positivo. Tenemos estos 5 hallazgos para el diagnóstico de síndrome metabólico. Con solo 3 criterios uno puede dar el diagnóstico de síndrome metabólico. De los 5 que acabo de enumerar, 3 que tenga esa persona se considera hoy como síndrome metabólico. Esto es importante como que tener en cuenta para que todo mundo hablemos el mismo idioma. Ahora, este síndrome metabólico realmente lo que va a originar muchas enfermedades crónicas y sobre todo cardiovasculares. Esto es importante porque esta es la base fisiopatológica de todo lo que está alterado para que tengamos problemas de origen crónico, de cuadros agudos que terminen en un infarto de miocardio o en ACVs hemorrágicos o trombóticos. Todo esto va como consecuencia de todo este síndrome metabólico. Ahora, cualquiera de estos 5 factores en el síndrome metabólico, aunque se encuentre solo, ya por sí es un factor agravante en las enfermedades crónicas cardiovasculares. Ahora, no lo debemos buscar muchas veces solo en la persona que aparentemente está obesa. Sucede que hay diferentes grupos, inclusive en los últimos años se ha encontrado a veces que está alterado precozmente los parámetros metabólicos antes de tener ese tamaño o el aumento de abdomen. Entonces hay que buscarlo inclusive en las personas que van a un control de persona sana
y tú encuentras que al hacer los exámenes, el control, los laboratorios, aparecen que sí cumple con alguno de esos tres criterios de diagnóstico de síndrome metabólico. Y lo que nosotros los pediatras no creíamos yo terminé pediatría hace 40 años, pensábamos que no había síndrome metabólico. Hoy hay síndrome metabólico en el lactante y hay infarto en el lactante y tenemos ACV en lactantes. Por lo tanto, este cuadro metabólico puede aparecer desde pequeña edad, pocos meses, y en toda la edad de la parte pediátrica, y claro que en el adulto ya lo conocíamos mucho más. Muy bien. Haciendo esta introducción de qué vamos a hablar hoy es sobre este síndrome metabólico, ¿qué productos tiene este laboratorio de Nutrivita respecto y bioterapéuticos que nos van a influir en mejorar esas condiciones que acabamos de comentar? En primer lugar, vamos a hablar un poco del glucovita, segundo del GTF, el cromium picolinato, tercero del meratrin, cuarto hablaremos del mega red krill oil, quinto hablaremos del florawell, sexto del Void, 7 Digesiemens y octavo de Pure AM y PM. Estos son los productos que vamos a hablar en la noche de hoy y desglosaremos algunos aspectos importantes. Muy bien. Primer medicamento que vamos a hablar hoy, la glucovita. ¿Qué contiene glucovita? Tiene una fruta que se llama la musa acuminata, como fruta como tal, que realmente se ha visto que es capaz de controlar los niveles de glicemia y también evitar que haya resistencia a la insulina. La L-glutamina se ha visto que controla los niveles de elevación de azúcar cuando se está uno en la alimentación en ese momento. La glutamina evita un exceso de glicemia en el momento de consumo del alimento. Contiene vanadio. El vanadio tiene la característica que te va a ayudar a meter el azúcar dentro de la célula para que no en sangre estén niveles elevados permanentes. Por lo tanto, en un paciente que tenga aumento de sus niveles de glicemia en sangre, va a ser beneficioso el vanadio en esta forma. Igual el cromo como picolinato. El cromo se ha visto que ayuda a que este paciente con síndrome metabólico disminuya el deseo de comer, o sea, la ansiedad de comer va a disminuir la ingesta y este cromo que actúa también como un antioxidante importante de muchas enzimas nos va a ayudar en varios aspectos en este síndrome metabólico. La L-araminósida, que también lo contiene, ayuda a controlar niveles de glicemia. Estos dos últimos, el Indian Tinospora y la Cassia celilan, hoy en día se consideran como una alternativa en un momento dado a poder disminuir la utilización de la insulina. Tiene un efecto similar a la insulina en disminuir los niveles de glicemia. Por lo tanto, la Indian Tinospora y la Cassia celilan sobre todo, que es el cinnamomum, lo contiene este glucovita. Como vemos, es un bioterapéutico en el sentido de que tiene aspectos de frutas y también tiene aminoácidos y tiene minerales. El vanadio y el cromo tienen efectos importantes en el equilibrio de la glicemia y sobre todo para disminuir el riesgo de resistencia a la insulina, porque quizás este aspecto de resistencia a la insulina es el que va a determinar la dificultad en el manejo y el avance progresivo y la llegada más pronto de la morbilidad y mortalidad cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, creo que estamos ante un producto bioterapéutico que nos puede ayudar y ser complementario. Y en un momento dado, vamos a ver que podemos ir disminuyendo la cantidad de insulina en un momento dado o en otros casos los antidiabéticos orales que se le está dando a un paciente. Por lo tanto, sería complementario
y hay que estar en los controles adecuados en este aspecto de glicemias y sobre todo de hemoglobinas glicosiladas para tener, digamos, un manejo integrativo. Pacientes que están recibiendo esto con mucha frecuencia se ve que pueden disminuir la cantidad, sea del antidiabético oral o de insulina también. Entonces, y la dosificación hay que mirarlo, pero se propone 2 cápsulas al día, serían el promedio con el alimento, sea con el almuerzo, sea con la comida, y realmente mirar los controles, repito, de cómo van esas hemoglobinas glicosiladas. Muy bien. Segundo medicamento de esta noche es el cromium picolinato como tal, el GTF. ¿Qué tiene? Los mismos 500 microgramos de picolinato de cromo, y aquí hablemos un poquito más qué hace el picolinato de cromo. Les había dicho que ayuda al transporte de la glucosa como tal. ¿Qué hace? Aumenta la eficacia de la insulina, o sea, te potencia el efecto de la insulina. Segundo, disminuye el nivel de colesterol. Entonces, esto también va controlando varios aspectos del síndrome metabólico. Y lo que se ha estudiado muchísimo es que normaliza el apetito. De hecho, para disminuir peso como tal, se ha utilizado dentro de muchos fitoterapéuticos y otros productos este picolinato de cromio. Entonces, esto, lógicamente, va a disminuir la parte de peso como tal. Y lo otro es que al aumentar la eficacia de la insulina, interviene en meter la glucosa intracelular, permite que no haya hipoglicemias. Otro aspecto que se ha encontrado el cromo es que las grasas las acelera la combustión. Y respecto a la parte muscular, se ha encontrado que aumenta, digamos, y tonifica sobre todo la actividad muscular. Esto todo lo hace el picolinato de cromo. Entonces, este producto que es independiente del anterior, solo cromoglicato, viene asociado, sí, en este laboratorio con vitamina C, aunque es una dosis baja de 60 miligramos, pues asociado a lo anterior en la diabetes tipo 2, realmente disminuye que llegue el paciente a una diabetes tipo 2 utilizando este picolinato de cromo con ácido ascórbico. También se han medido niveles de sorbitol que los reduce este cromobicolinato. Y sobre todo, también que la vitamina C hace que no se pierda proteína. Ustedes saben que en la parte de actividad de colágeno y de unión de integrinas a nivel del endotelio y a nivel de células, pues ayuda mucho esto y por lo tanto la proteinuria como tal es mejorada cuando se asocia el ácido ascórbico a este picolinato de cromo. La dosificación que se ha sugerido es una cápsula blanda al día, puede ser con el almuerzo o la comida. Entonces, es otro bioterapéutico muy puntual que tiene el picolinato y el ácido ascórbico, repito, aunque es una dosis pequeña de vitamina C, pero se ha encontrado estas, digamos, resultados. Eso sugiere una al día. Hay que estar controlando a nuestro paciente que tenga ese síndrome metabólico. Muy bien. Pasamos al tercer producto de esta noche, que es el Meratrin. Meratrin, ¿qué contiene? 3 productos. Primero, un polvo del fruto Garcinia mangostana, el mangostino. Viene en polvo 450 miligramos. Y segundo, un extracto de café, que es la cofia robusta, un café verde, 250 microgramos, y la vitamina C, 30 miligramos. En general, podemos decir que hay 2 extractos de plantas. Uno, la fruta del mangostino, que tiene tanta actividad antioxidante, por cierto, y que se ha estudiado cada uno de los componentes del mismo mangostino, y por lo tanto, ese efecto antioxidante va a mejorar ese paciente con síndrome metabólico. Y igual cosa
lo que tiene las semillas de café verde. Ahora, esto ha sido bien tolerado, este producto. Hay algunos trabajos, los vamos a presentar ahora. Un aspecto es que no tiene cafeína. Al no tener como tal la cafeína en dosis importantes, no nos va a alterar el efecto de hacerlo ansioso o que no va a tener insomnio la persona al tomar el Meratrin. No, este extracto de café de semilla de café verde no tiene cafeína y por lo tanto no se ha encontrado ningún riesgo de esto. La dosis se ha dicho que 2 cápsulas media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena, como una dosis indicada tomando este mangostino y este café verde. Miremos 2 estudios clínicos que se hicieron controlados con placebo. Es interesante. Toman 100 pacientes. Miren lo importante, esos 100 pacientes tenían un índice de masa corporal de 30 y 40, están obesos realmente. ¿Y qué se encontró en estos pacientes? En primer lugar, sí, una disminución del peso, con 2 tabletas que tomaron diarias de este producto. ¿Cuánto tiempo? 8 semanas. O sea, un tratamiento que duró 2 meses. Independiente de la disminución del peso, al utilizar este Meratrin, 2 tabletas diarias, encontraron, primero, disminución del índice de masa corporal. O sea, el IMC bajó en forma importante. Igual la circunferencia de cintura casi en un 30% y caderas en un 15 a 17%. O sea, que sí hubo efecto real sobre parámetros de medida de paciente con síndrome metabólico. Y ya valores específicos metabólicos que encontraron. Miren, la glicemia en ayunas bajó en un 12% en 8 semanas de tratamiento. El colesterol lo logró hacer en casi un 14% y los triglicéridos en un 41.6%. Esto fue con P estadísticamente significativa en ambos estudios. Entonces, estos pacientes que inicialmente tuvieron un diagnóstico de síndrome metabólico, sometidos a este bioterapéutico Meratrin, se ven hallazgos clínicos y de laboratorio con P estadísticamente significativa. Esto para mí, que trabajando en la parte de epidemiología, uno dice, deben demostrar estos trabajos que es real, y así lo fue. Por lo tanto, creo que tenemos una herramienta en un momento dado para nuestros pacientes con síndrome metabólico de estar utilizando con buena aceptación. No hubo efectos secundarios recibiendo este producto. Muy bien. Pasamos a un nuevo producto que es el Mega Red Krill Oil. Hoy en día se habla mucho de los omegas 3, 6, 9, pero creo que en la parte médica tenemos que considerar los omegas 3 y vamos a analizar esta noche qué omegas 3 son realmente los más adecuados. En primer lugar, cuando uno ve un omega 3, tiene que ver, digamos, un aspecto grande y está ahí, es de dónde viene y si tiene o no sello o criterio IFOS del International Full Oil Standard. El IFOS es como decir un criterio de pureza de este omega 3. Cuando Mega Red Krill Oil tiene IFOS 5 estrellas positivo, me quiere decir en primer lugar la cantidad. Escuchen bien, la cantidad. Y esto es importante. Y cantidad en omega 3 siempre debe decir qué cantidad de EPA y qué cantidad de DHA. Omega 3 que no te diga esto, no sabe la cantidad adecuada que tiene. Y hoy todos los trabajos científicos respecto a mi cantidad en miligramos de EPA y DHA, es fundamental entender que menos de 1000 miligramos no funciona. Y muchas veces hay productos que contienen entre 50, 150, 300 miligramos
realmente tendrían que tomar 9 o 12 tabletas para tener algún efecto cardiovascular protector. Entonces, esto es importante. Entonces, si 2 tabletas nos están dando 1000 miligramos, esta cantidad es adecuada para iniciar. Hay enfermedades neurodegenerativas que necesitan 2000, 3000, Alzheimer, que estamos utilizando 10.000 o 15.000 miligramos. También hay trabajos al respecto. Pero en la gran mayoría de prevención de síndrome metabólico para riesgo cardiovascular, es suficiente gramo o 1500 miligramos, está muy bien. Entonces, primer punto del IFOS, la cantidad. Segundo, de cómo se absorbe ese omega 3. No es lo mismo un omega 3 que venga de triglicéridos o que venga de fosfolípidos. Esto varía en cuanto a la absorción y de dónde viene, de qué grasa viene. Este caso de la Nutrivita de Mega Red Krill Oil viene realmente de un tipo de krill, ese tipo de pescado pequeño, krill del Antártico, de una especie muy puntual que se llama la Eufasia superba. Esta Eufasia superba, ese krill específico, de ahí toman esto. Se ha comparado el aceite de krill de este comparado con cualquier aceite de pescado y es 48 veces más potente. Este aspecto también es muy importante. Dentro de los criterios que había dicho, primero la cantidad, segundo la pureza. La pureza se refiere a qué cantidad de metales pesados tiene, qué cantidades de xenobióticos, de bifosfonatos pueda tener esto. ¿Cuántas partes por millón son tolerables? Si un producto no tiene nada de esto, no se sabe la pureza. Y hoy en día, los metales pesados, sobre todo mercurio, aluminio, son causas muy claras de enfermedades neurodegenerativas. Estaríamos haciendo algo no adecuado de estar dando omega 3 a un paciente con cuadro neurológico si no tenemos un omega 3 que tenga estas características de no valores tóxicos de metales pesados y también de otros contaminantes. Esto lo tiene cuando este omega 3 tiene IFOS positivo. Hay otro que no solo en Estados Unidos, esto es canadiense, pero también a veces en América del Sur han hecho algún otro nivel de algunos otros omega 3, pero el internacional es IFOS positivo. Entonces, cuando yo me encuentro frente a esto, con un IFOS 5 estrellas autorizado, dándome la cantidad adecuada, que venga hecho de aceite de krill, que es mucho más potente que cualquier aceite de pescado, y algo plus, la astaxantina que contiene este Mega Red Oil, es una proteína antioxidante súper potente, quizás la mayor proteína que hasta el momento se ha encontrado y midiendo cantidades de antioxidación es la astaxantina. Entonces, si este producto tiene astaxantina como antioxidante, más este EPA y DHA de estas características, para mí me da la seguridad de estar dando un verdadero producto omega 3 con todas las bondades que vamos a ver a continuación. Muy bien, decíamos que el omega 3 tiene EPA y DHA. El DHA es uno de estos ácidos grasos esenciales y sobre todo quiero insistir en que es la grasa más abundante del cerebro. Por lo tanto, y en los niños, nosotros los pediatras, nos interesa que ese crecimiento de ese niño tenga mucho DHA, porque el crecimiento de un bebé en los primeros 3 meses de su cerebro es demasiado importante. Ustedes recuerden que el perímetro cefálico me aumenta 3 a 4 centímetros el primer mes, los otros aumenta 1. Entonces, los primeros 2, 3 meses son los fundamentales en crecimiento del cerebro y eso está formado por DHA.
Ahora, ese DHA, ¿en dónde va a estar? En todas las membranas de las células y en todos los sitios de sinapsis y en todos los sitios de mielina. Por lo tanto, las conexiones interneuronales y su desarrollo neurológico del niño y en el adulto, sus competencias a nivel de memoria, actividades, tienen que tener adecuada cantidad de este ácido graso esencial. Miren, personas que han tenido bajos niveles de DHA, ¿qué se encuentran? Depresión, o sea, cuadros neurológicos asociados a depresión, pérdida de la memoria, demencia, problemas visuales. Lo que ya había dicho, que en un infante se triplica el tamaño del cerebro en los 3 primeros meses de vida. Eso es muy importante, el DHA. Por lo tanto, tener un nivel adecuado de DHA es fundamental. ¿En dónde? En las mujeres embarazadas. Las madres embarazadas y en la lactancia debe haber niveles óptimos de DHA. Por lo tanto, quienes manejan personas adultas, tienen madres en embarazo, es un gran producto realmente súper bioterapéutico, excelente la utilización de este omega 3 y con las características, seguridades y controles dados en este caso. Miren, el consumo de omegas 3 tiende a mejorar el metabolismo lipídico y previene enfermedades cardiovasculares en niños. Esto fue hecho un trabajo en Harvard, en donde al dar a las madres durante el embarazo el omega 3, se valoró qué pasaba con esos niños al nacimiento y durante los primeros 3 años de vida. ¿Qué se encontró? Que la obesidad se disminuyó en un 32%. Esto es demasiado importante en esta edad que, repito, hoy tenemos datos de miles de infartos en lactantes obesos. Por lo tanto, esto nos comprueba que el omega 3 dado durante el embarazo nos va a disminuir esa obesidad y se vio en el niño mirando el índice de masa corporal y tomando el pliegue. Nosotros a veces en niños no tomamos la parte abdominal, sino el pliegue en la parte cerca del bíceps para ver ese pliegue cutáneo si está aumentado o disminuido para saber respecto a la parte de obesidad en un lactante o en un preescolar. Muy bien, entonces ahí estamos haciendo o demostrando que es real la utilización de este Mega Red Clear Oil en pacientes embarazadas para reducir la obesidad en los niños. Muy bien. En la parte respiratoria que me atañe como neumólogo, pues miren que en síndrome metabólico y asma está demostrado que la utilización de omegas 3 me mejora tanto ese niño asmático obeso como la evolución de su asma. Vamos a mirar algunos trabajos al respecto. Y también en EPOC y también en apneas, en enfermedades intersticiales pulmonares también. Miren, respecto a alergias, al suplementar también las madres que son atópicas, que tienen rinitis, que tienen asma, y se les suplementó estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, disminuyó la alergia en los niños durante el primer año de vida. Esto es actuar preventivamente en la alergia. Hoy sabemos que entre un 30 a 40% de toda la población contiene algún tipo de o rinitis alérgica o dermatitis atópica o asma. O sea, es un porcentaje mucho más alto que hipertensión, mucho más alto que diabetes. Yo diría que una de las pandemias, además de la obesidad, está siendo realmente la alergia. Si logramos con este tipo de medicamento darlo a las madres para que no tengan niños atópicos, midiendo niveles de IgE en cordón umbilical, esto es importantísimo. Y hay muchos trabajos en Pediatrics, en Journal Alérgica, en British Medical Journal, hay demasiados trabajos que aseveran esta parte y lo encuentran. Ahora, habíamos dicho que el omega 3 tenía estos dos ácidos grasos, el EPA y el DHA. Ahora, en asma es muy importante no tanto
el DHA, del cual habíamos comentado de la parte cerebral, sino el EPA. ¿Y por qué? Porque se ha medido cuando nosotros hacemos broncoscopia y hacemos lavado broncoalveolar a nuestros pacientes, podemos pedir estudio de esos macrófagos. Y en los macrófagos miramos los mediadores como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Ese factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 se disminuyen en el paciente asmático cuando está recibiendo omega 3, específicamente que tenga más EPA. Esto que para mí como neumólogo me permite la posibilidad de estar dando a un paciente alérgico con rinitis o asma, que realmente es lo mismo, tienen su mismo epitelio y responden en la parte superior o inferior, mejorar ese componente proinflamatorio de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Ahora, hay otro aspecto, cómo actúan los omegas 3 respecto al sistema TH1 y TH2. Sabemos que en alergia la respuesta más importante es TH2. Ahora, se ha visto que en vitro producen mayor cantidad de prostaglandina E2 que pacientes normales, aquellos pacientes con asma alérgica. Entonces, hay un estudio en el cual se demostró que al dar aceite de pescado que contiene omega 3, disminuyó la prostaglandina E2 y aumenta el interferón gamma. Si ustedes recuerdan de la inmunología, hay un feedback entre interleuquina 4 e interferón gamma. Cuando yo aumento interferón gamma, disminuye interleuquina 4. Y la interleuquina 4, ¿qué va a hacer? La interleuquina 4 me va a estimular linfocito B para producir inmunoglobulina E. Por lo tanto, la disminución de inmunoglobulina E se da cuando tú estás dando omega 3. Muy interesante realmente ese equilibrio que hay de feedback de las diferentes interleuquinas. Hay que conocerlas y aplicarlas. En EPOC, pasándonos a la parte respiratoria de los adultos, mira cómo la utilización de omegas 3 puede perfectamente mejorar ese EPOC. Aquí en este trabajo durante 2 años les dieron omega 3 entre 1,5 gramos y 2 gramos diarios durante 2 años. ¿Y qué pasó? En la parte pulmonar sabemos que disminuye, dijimos todos ese interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, y por lo tanto el componente inflamatorio pulmonar disminuyó. Y clínicamente, ¿qué encontramos? Pues que la prueba de 6 minutos que se hace, eso es una test que hacemos los neumólogos para mirar cómo está la capacidad pulmonar del paciente con EPOC. Pues bien, mejoró la caminata. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente con EPOC también se puede beneficiar de nuestro Omega Red Crit Oil. Esto está publicado en revistas indexadas como un CHEST. Hoy en día se habla mucho de inmunomoduladores, plantas, fitoterapia, homeopatía, medicina alopática, bioterapéuticos. Pues bien, la inmunomodulación se ha demostrado con omegas 3 respecto a factores nucleares y a factores y a genes. Se demostró que este EPA y DHA aumentan el RNA mensajero del PIPAR. Este gen de gamma PIPAR, ¿qué hace? Disminuye la producción del factor intranuclear kappa beta. Debemos que saber qué es el factor de necrosis kappa beta. Este es un factor de transcripción que ¿qué hace? Codifica gran cantidad de proteínas que todas son inflamatorias. O sea, si nosotros bloqueamos el factor kappa beta, estamos evitando que aumente la COX-2, que aumente el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas mayores en la cascada de citoquinas, en esa cadena de citoquinas, lluvia de citoquinas que tanto se habla hoy en el COVID, está el interleuquina 1 y interleuquina 6 principalmente. Esas son bloqueadas cuando estamos dando omega 3. Y la óxido nítrico sintetasa, importantísima enzima, también queda
bloqueada cuando estimulamos, disminuimos el factor kappa beta. Entonces, miren ustedes cómo un omega 3 de buena, excelente calidad, demostrado, Mega Red Crit Oil, puede perfectamente ser un inmunomodulador en un paciente que tengamos algún tipo de cuadros inflamatorios severos de cualquier etiología. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para, pues, utilizar. Y si este paciente es en síndrome metabólico, que está inflamado por varios aspectos, que tiene un hígado graso, que tiene además su sobrepeso, que tiene alteraciones metabólicas de triglicéridos y colesterol y glicemia, y que está hipertenso, pues este paciente se va a beneficiar muchísimo de este omega 3 Mega Red Crit Oil. Muy bien, pasando al otro tema, vamos a hablar sobre este producto, el FloraWell. El FloraWell es un producto genial para la parte intestinal. Y recuerden hoy que hay una conexión total de parte de intestino con cerebro y por lo tanto los cambios neurológicos de depresión, agitación, un montón de actividades van a depender de la parte intestinal. Por lo tanto, ¿por qué incluimos en el manejo de un síndrome metabólico FloraWell? Claro que sí. Vamos a ver lo que contiene este FloraWell. Entonces, en primer lugar, tiene el FloraWell probióticos y prebióticos. Por lo tanto, es un simbiótico. Recordemos que simbiótico es aquel producto o leche que contenga tanto pre como probióticos. Recordemos, prebiótico es el alimento del probiótico y el probiótico es la bacteria que es benigna, o hay también flora maligna, pero flora benigna en el intestino. Entonces, prebiótico y probiótico nos forman el simbiótico, por lo tanto, FloraWell lo puedo considerar también como un simbiótico. Entonces, vamos a ver qué probióticos, porque es que antes se hablaba de muy poquitos probióticos, hoy en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 5 años se ha hecho un avance inmenso y es el futuro de la medicina, como les voy a demostrar. Entonces, los probióticos que contienen FloraWell son lactobacillus de varios tipos, el acidófilos, el plantarum, el salivarum, el casei, el paracasei y el ramonosus. Todos estos especies de lactobacillus lo contiene FloraWell. Del otro grupo de las bifidobacterias, ¿cuál tiene? Bifidobacterian, el bifidum, el breve y el longum. Y tiene de otro grupo Streptococcus thermophilus. Ahora, la cantidad que tiene, 25 billones de unidades formadoras de colonia. Pues bien, ¿por qué les digo todo esto? Hoy, cada especie de probiótico tiene acción diferente y escúchenlo bien, cada uno de ellos produce diferente neuropéptido. Acabamos de hacer una revisión en medicina funcional este fin de semana pasado, cómo nos presentaban los investigadores de Estados Unidos y de Europa, cómo cada uno de estos especies de probióticos tienen una acción genética y puntual de un neurotransmisor. Esto es demasiado importante hoy en día. El prebiótico que contiene es el fructifos, que es el fructoligosacárido que contiene, en este caso, FloraWell. Un polvo de harina de arroz tiene ácido ascórbico, que es la vitamina C, y la dosis que se ha dicho es una cápsula diaria, más o menos, de un FloraWell. Bueno, entonces miremos, analicemos cada uno de estos probióticos. En primer lugar, ¿qué hacen los probióticos? Todo el mundo había hablado que el probiótico era bueno cuando daban antibióticos y se alteraba la flora intestinal. Pues bien, eso sigue siendo cierto, pero quizás eso es lo que hoy, digamos, queda bien abajo y mucho más han aparecido aspectos más importantes de los probióticos. Primero, es la barrera biológica a nivel de la unión de las criptas intestinales. Recuerden ustedes que las Hunt Union
la unión de una célula con otra de enterocito va a permitir el paso o no del alimento, la molécula, la proteína o el ácido graso. Eso es demasiado importante. O sea, las Home Union van a hacer que nosotros, depende de lo que estemos ingiriendo, comiendo o medicación o que estemos sufriendo de alguna enfermedad, va a ascender o no dicho elemento. Todo depende cómo estén esas Home Union. Muy importante, o sea, permeabilidad intestinal. Hoy hablamos de disbiosis, hablamos de permeabilidad intestinal. Pues esto se altera cuando no tenemos probióticos adecuados. Segundo aspecto, aumento de la inmunoglobulina A secretoria. Todos sabemos que la IgA va a estar donde hay secreciones, mucosa nasal, mucosa gastrointestinal. Ahí debe haber esa inmunoglobulina A para controlar diferentes virus o bacterias. Entonces, la inmunoglobulina A la aumenta el probiótico. Tercero, los mismos probióticos tienen efecto bactericida sobre las bacterias que son patógenas. Cuarto, hacen que cuando uno dé un probiótico, ¿qué pasa? Esa flora que se había alterado por el estrés, mucho más que por el antibiótico. El estrés del COVID está alterando la flora intestinal. Todos deberíamos estar tomando probióticos. El que tenga algo de ansiedad está alterada su microflora. El probiótico va a hacer que prolifere aquellos bacterias sanos. Ya habíamos dicho de recuperar ese epitelio para que lo que comamos nos alimente. Muchas veces las personas dicen que como de todo y comiendo muy bien. Sí, puede comer sus proteínas muy buenas, sus vegetales, sus minerales, todo bien, pero ¿qué pasa? No tiene probióticos. Por lo tanto, la absorción o reabsorción de los nutrientes no va a ser la adecuada. Una persona que no está aumentando de peso, que está ido, que necesita un probiótico. Mídenle la flora intestinal y va a estar siempre baja. Yo la mido con bioresonancia cuántica en todos mis pacientes y sé la cantidad por milímetro cúbico en millones de cómo lo tiene cada paciente para saber yo si realmente la tiene baja o no. Yo lo hago en mi consultorio, aquí donde estoy hablando en este momento. La regulación de movilidad intestinal. Esto, miren que cuando una persona o tiene estreñimiento o tiene diarrea o un colon irritable, este paciente se va a beneficiar de este FloraWell. No me cabe la menor duda, funciona. Y lo último, que era lo que les había insistido, que hoy en día tiene que ver con la inmunomodulación y la producción de neuropéptidos y neurotransmisores. Hoy uno está triste o alegre, está deprimido o está psicótico, maníaco, depresivo, depende de cómo tengas tu flora intestinal. Entonces, debemos mirar específicamente qué probiótico se va a dar o qué sepa en la persona que miremos el componente emocional. Miremos los que tiene este producto FloraWell. Tiene lactobacillus acidófilos. Este lactobacillus, ¿en dónde se encuentra normalmente? En todo el intestino y en la parte de la vagina en la mujer. O sea, es una flora normal que nos va a ayudar a que ese intestino funcione y que esa vagina esté bien y no tenga exceso de flujo. ¿Por qué? Porque el lactobacillus acidófilos hace que se compense esa flora tanto de intestino como en vagina. Va a mejorar la flora intestinal cuando ha sido alterada por un antibiótico, por un estrés, por medicamentos alopáticos que tanto utilizamos. Estos nos alteran muchísimo la flora. Y esto va a llevar muchas veces a infecciones respiratorias. Por lo tanto, hoy hay trabajos especiales en infecciones respiratorias que lo he visto yo como neumólogo. Va con la utilización de lactobacillus acidófilos, disminuye la porcentaje de infecciones respiratorias y lógicamente lo que habíamos dicho de infecciones vaginales e infecciones urinarias. Ahora, ¿dónde se utiliza más el lactobacillus? En hacer el yogur. Unen Streptococcus thermophilus más lactobacillus acidófilos y realmente forman el yogur. Este lactobacillus, por eso viene su nombre, crece en medio ácido. ¿Dónde se lo ha utilizado más que todo?
en intestino irritable. Ese paciente donde hay la permeabilidad intestinal alterada va muy bien. En niños, en diarrea por rotavirus. El rotavirus es quizás de los virus más importantes en diarrea en niños. Y cuando hay este cuadro, por eso el probiótico que le estén dando, que tenga lactobacillus acidófilos, en este caso FloraWell, va muy bien. Estudios del eje intestino-cerebro, modulación del comportamiento. Sigo insistiendo. Un paciente que está deprimido no tiene serotonina y por lo tanto lactobacillus acidófilos te va a mejorar los niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad, serotonina. Si tú no tienes un lactobacillus acidófilos en tu intestino en cantidad adecuada, va a ser una persona deprimida o puedes tener en la fase de depresión de maníaco-depresiva o ser una persona de no tener deseo de actividades. ¿Por qué? Porque no contienes en tu flora intestinal lactobacillus acidófilos. El otro, Bifidobacterium bifidum. Este lo que hace es disminuir las diarreas. Generalmente cuando hay por Escherichia coli, cuando hay posibilidad de que tengamos una Escherichia coli como tal, como bacteria patógena intestinal, al utilizar el probiótico Bifidobacterium bifidum, logramos bactericida contra coli y regular la flora intestinal. El otro lactobacillus, el salivarius. Este generalmente está más que todo en la parte gastrointestinal, suprime aquellas que son patógenas, también se utiliza en intestino irritable. Cuando hay daño pancreático, se ha utilizado muy puntual lactobacillus salivarius. ¿Cuántos pacientes con síndrome metabólico han hecho pancreatitis? Este paciente se beneficia mucho del FloraWell porque contiene lactobacillus salivarius. Y miren lo interesante en la parte alérgica. Aquel niño o adulto con dermatitis atópica se beneficia cuando ese probiótico contiene el lactobacillus salivarius. Esta es la dermatitis atópica, que nosotros la vemos en pediatría muchísimo, también la hay en el adulto, pero realmente en niños vemos mucho esos pliegues, ese eczema, eso es típico y para lo cual este probiótico va muy bien. Hay otro que es el Lactobacillus casei, que lo contiene el FloraWell. Este más que todo es en boca y en intestino. ¿Y qué ayuda el Lactobacillus? A tolerar la digestión de la leche. Ustedes han oído que este paciente es intolerante, no alérgico a la leche, no está mediado por inmunoglobulina E. Sin embargo, hay gases, distensión. Cuando el paciente tiene esto y uno le da un probiótico como FloraWell, que contiene Lactobacillus casei, pues va a mejorar estos síntomas. Y en el paciente con síndrome metabólico es frecuente encontrar esto. Miren este Lactobacillus rhamnosus. También habíamos dicho, también se utiliza en fabricación de yogur, de leche fermentada, queso. ¿En qué casos es bueno indicarlo? En alergias, en infecciones de vía respiratoria, en enfermedades de la piel, en infecciones urinarias. Y aquí hay una síntesis de probióticos en hígado graso. Hoy, cuando hago bioresonancia cuántica, en vez de ecografía, encuentro hígado graso en un 60-70% de la población. Qué tristeza que haya esa pandemia de hígado graso. Y lo peor, en niños seguimos encontrando hígado graso. Obesidad, se demostró que hasta un 40% de la población pediátrica en Estados Unidos es obesa. Y Colombia, en un estudio reciente, no se queda atrás. Ya no vemos las desnutriciones tan severas. Hoy lo que vemos es niños obesos. Y las madres prefieren tener un niño de 13 kilos de un año en lugar de estar pesando 9. Entonces, esto ha llevado a que haya hígado graso, tanto en niños como en adultos. ¿Qué probióticos están indicados en un hígado graso que acompaña muchas veces al síndrome metabólico? El Lactobacillus paracasei, el Bifidobacterium breve y el Lactobacillus rhamnosus. Entonces, hay 3 productos que tiene FloraWell, que es el rhamnosus, el paracasei y el Bifidobacterium breve. Los 3 disminuyen el hígado graso.
Mire qué beneficio puede tener un FloraWell en un paciente con síndrome metabólico. Muchísimo, muchísimo. Y yo lo veo a diario de que el hígado graso cada vez es más frecuente. El longum, el bifidobacterium longum, este generalmente está en el intestino y realmente lo que se ha visto es, por ejemplo, aquel paciente con cuadros de resfriado común. Disminuye el tiempo de evolución. Y otro aspecto que habíamos dicho de los probióticos. Unos eran buenos para la diarrea. Este es para el estreñimiento. Y por eso es que cuando uno da un probiótico multicepa, que tenga bifidobacterium por un lado, lactobacillus por el otro, puede equilibrar ese movimiento intestinal, tanto de estreñimiento como de diarrea. Pero muy puntual, si hay estreñimiento, el bifidobacterium longum va a mejorar ese estreñimiento. Claro, además de la fibra, etcétera, es importante el no consumo de azúcares, que te vuelven más estreñido, el no consumo de harinas, pero sí fibra sí puede consumir, y sobre todo dar este bifidobacterium longum, que lo contiene FloraWell. El Streptococcus thermophilus, esta bacteria ácida láctica, también pasa de leche a yogur. El Streptococcus thermophilus, mucha gente es intolerante, muy puntual a la lactosa. Cuando una persona es intolerante a la lactosa y le da el FloraWell, mejora y vuelve a tolerar esa leche que tiene lactosa. Y en general, como los otros, ha mejorado la parte de diarreas, independiente de que sean viral o bacteriana, el Streptococcus thermophilus. Bien, entonces, gran producto el FloraWell. Continuamos en la noche de hoy con otro producto de Nutrivita, bioterapéuticos, soluciones bioalternativas de utilizar el Digesimes. Digesimes en un paciente con un síndrome metabólico va a ayudar muchísimo. ¿Qué problema hay en ese paciente obeso realmente que tiene déficit de enzimas digestivas? Entonces, muchas veces lo que hace ese paciente es que por no contener todas estas enzimas que vamos a ver ahora, pues ese paciente no puede absorber en forma adecuada y satisfactoria lo que le han enviado de proteína adecuada para su dieta. De nada sirve hacerle una dieta adecuada si no tiene esas enzimas digestivas. La enzima, ¿qué es lo que hace? Pues va a descomponer el alimento, el péptido grande en péptidos más pequeños, los ácidos grasos, los va a disminuir de tamaño para poder ser absorbidos en forma adecuada para que sea más saludable. Eso es lo que hacen las enzimas. Entonces, un paciente con síndrome metabólico, hay alteración de enzimas. Sobre todo, ¿cuáles? La lipasa, la lactasa, la pancreatina, la celulasa, la alfa-amilasa, la papaína, la proteasa y la bromelina. Todas, unas más que otras, influyen en la limar o disminuir el tamaño del alimento para que sea fácilmente absorbible. Entonces, es como cuando nosotros en un paciente con síndrome o mucoviscidosis o fibrosis quística, sabemos que no tiene amilasa ni pancreatina, pues le damos a todo paciente esto, en la fibrosis quística. Pues bien, un paciente con síndrome metabólico se va a beneficiar muchísimo de la utilización de este Digesimes, dándole una cápsula 3 veces al día con las comidas. ¿Por qué con las comidas? Porque esa enzima es la que va a permitir que lo que está comiendo sea absorbido en forma adecuada. Ahora, tiene otras sustancias fuera de las enzimas, como tiene, por ejemplo, prebiótico, como el fructoligosacárido, tiene malta, piper nigrum, y miren de probiótico, ¿qué tiene? Lactobacillus acidophilus, que ya lo habíamos comentado en la parte de FloraWell. Entonces, en Digesimes contiene un probiótico solamente, que es Lactobacillus acidophilus, en unidades formadoras de colonia, medio billón. Hay que tener cuidado
que el calor, cuando se preparan los alimentos, inactiva las enzimas. Eso es lo que pasa cuando uno va a comer algo y lo mete al horno microondas o lo calienta. Las enzimas como tal se desnaturalizan. Entonces uno requiere enzimas externas para que lo que estás consumiendo sea adecuado en la forma de absorción. Entonces, creo que es una herramienta más en el manejo tanto del síndrome metabólico como de otras patologías en las cuales pensemos que hay un déficit enzimático. La persona que no consume enzimas realmente difícilmente reabsorbe el alimento que lo está tomando. Ahora, hay enzimas digestivas que la tienen, bromelina, por eso es que papaína, las frutas como tal, de piña, de papaya, verduras, todos estos contienen muchas enzimas. La dieta sana con bastantes verduras y frutas, pues lógicamente estamos dando también enzimas normales para el organismo, que va muy bien. Pasando a un producto que es el BOIT. Habíamos dicho que a veces en el síndrome metabólico uno ve ese paciente obeso y tiene estreñimiento. El paciente con estreñimiento, ¿qué pasa con esa flora intestinal? Está alterada. Toda esa cantidad de gases, realmente no hay una liberación de radicales libres a nivel del intestino delgado y grueso. Todo esto y fermentación produce empeoramiento de la flora intestinal misma y lógicamente de la producción de neuropéptidos y de neurotransmisores. No es sano que una persona sea estreñida, ni niño ni adulto. Todo el mundo debe tener mínimo una deposición diaria. No es normal que cada 3 días. Mucha gente es que se acostumbra, es que el paciente con rinitis es normal que todos los días estornude. Eso no es normal. Así como tampoco es normal que una persona adulta esté haciendo evacuaciones cada 3er día. Eso no está bien. Y de hecho hay componentes neurológico y emocional muy importantes en estos pacientes. El paciente obeso que es con síndrome metabólico tienen un porcentaje importante estreñimiento. Pues bien, BOIT es un bioterapéutico espectacular. Contiene el psyllium que es una fibra especial para mejorar esa materia fecal. Tiene pectina, tiene hinojo, semillas de trigo, aloe vera, la genciana, la raíz de la genciana y un probiótico que ya lo enumeramos también en FloraWell, que es el Lactobacillus acidophilus. Pues bien, ese paciente con alteración en la flora intestinal, que tiene síndrome metabólico, que tiene obesidad, se va a beneficiar muchísimo de utilizar una cápsula, ojalá con cada comida. Después del desayuno, almuerzo, comida, va muy bien para mejorar la cantidad de evacuaciones diarias. Entonces, creo que hay muchas herramientas para manejar ese síndrome metabólico que también cada día, digo yo, es una epidemia. Y si no, cada uno de ustedes que trabajan, sea en hospital, sea en clínica, en su consultorio, es de lo más frecuente. Gracias que vamos teniendo productos que nos están ayudando, son una herramienta que podemos ofrecer a la persona. No es que lo curemos nosotros, el paciente mismo va a definir si lo toma o no lo toma, depende cómo uno le muestre el camino. Si uno no le muestra el camino y no le da la oportunidad, pues tampoco le estamos ofreciendo mayor cosa a nuestros pacientes. Pero quien se va a curar de ese síndrome metabólico es el propio paciente. Cuando toma conciencia en donde si esto es importante, es más importante la alimentación sana, el ejercicio, la meditación, la respiración consciente, todo esto que manejamos nosotros como médicos integrativos es fundamental, es fundamental. Y llegamos al último producto de la noche, que es el Depur y el AM y el PM. Esto podemos decir que son detoxificadores.
Hoy en día se habla de mucha detoxificación, que detoxificación con homeopatía, que detoxificación con antioxidantes. Pues bien, Depure M y Depure PM contienen, digamos, verduras y frutas y productos que todos son capaces de tener una detoxificación. Y esto es fundamental para que empiece a funcionar cualquier tipo de tratamiento. Es decir, si yo soy homeópata, mi homeopatía no funciona bien si no se ha detoxificado la matrix. Y quienes de ustedes hayan visto la homotoxicología es limpiar ese espacio entre célula y célula. ¿Por qué? Porque por ahí pasan todos los neurotransmisores, pasan una cantidad de vasoactivos importantes. Si está bloqueado eso, no funciona la terapia neural. Esa procaína que estamos poniendo no funciona, ni tampoco la estimulación de un receptor TOL2 o 4 por homeopatía. No me funciona bien si no he hecho una detoxificación ideal. Tampoco te va a funcionar un medicamento alopático antihipertensivo o antidiabético si tú no has detoxificado. Creo que este aspecto de detoxificación es tan importante que a veces lo pasamos por alto y creemos que directamente la terapia neural o directamente la homeopatía sin haber hecho primero una detoxificación. La detoxificación, repito, es sacar toda esa cantidad de radicales libres, de metales pesados, de sinobióticos, de alteraciones del metabolismo y en el cuadro del paciente con síndrome metabólico mucho más. Por lo tanto, debería darse antes de lo que hemos comentado de estos bioterapéuticos, debemos hacer una limpieza o detoxificación. Algunos hablan de un enema de café, otros hablan de la utilización de 3 productos de homotoxicología, otros hablan de un producto homeopático, por ejemplo, una tuja occidentalis o una pulsatilla. Otros hablamos de ciertos movimientos intestinales. Hay intestinales para mejorar la válvula ileocecal. Todo eso, pero teniendo estos productos bioterapéuticos, ¿por qué no utilizarlos? ¿Qué contienen de Pure AM y de Pure PM? El AM tiene té verde. Hoy en día hay tantos estudios muy serios en fitoterapia con los componentes de cada catequeínas, de cada elemento de estos que se han estudiado cómo funcionan con diferentes elementos bioquímicos del ser humano. Lo mismo el jengibre, el diente de león, la alfalfa, el hinojo. No solo tomados, muchas veces, a veces inclusive con aromoterapia, el regaliz, la menta, el aceite de cártamo, la frambuesa, frutos rojos, papaya, pimienta, el psyllium. Miren que todo esto hace parte de antioxidación, liberación de metales pesados, liberación de xenobióticos. Realmente, todos estos componentes ayudan a que ese espacio intersticial, que lo llamamos en homotoxicología la matrix, ya descrita por Heine, esta matrix y Pischinger es el principal autor del estudio de la matrix viviente. En la mañana, utilizar esto y por la noche, un hinojo, cáscara de psyllium, jengibre, pectina de manzana, la alfalfa. Yo recuerdo que la alfalfa, a veces para mejorar el apetito, es fundamental. La alfalfa lo utilizamos a las 6-DH en homeopatía como gran estimulante de apetito. Alfalfa, cebada, remolacha, el glucomanano en los limoncillos, la menta, la avena, frutos rojos como la frambuesa, el alga cholel. Hoy las algas tienen estudios serios de diferentes antioxidantes y muy puntuales con estudios muy serios. Hoy en día no solo como detoxificadores, sino como de tratamiento en muchos tipos de cáncer. Y miren que el probiótico no lo suspende, lo tiene Lactobacillus acidophilus. Recuerden, mantener esa permeabilidad intestinal
es fundamental y creo que es lo que se debe tener siempre para una alimentación sana que absorbamos y que no cause daño ni toxicidad en la persona y que además controlemos esa parte metabólica de alteraciones de azúcar, de alteraciones de triglicéridos y que todo eso nos va a llevar a un desarrollo de diabetes, de hipertensión y un sobrepeso importante con riesgo altísimo, altísimo, 3, 5 veces más en cuadros de infarto del miocardio y en accidentes cerebrovasculares. Pues bien, este de Pure AM y PM se ha considerado que se puede dar entre depende, si la persona está muy tóxica, 2 en la mañana, otros 2 después de la cena, o 1 y 1, depende de la severidad. Si es un paciente con sobrepeso, síndrome metabólico, yo le podría dar 2 tabletas en la mañana y 1 después de la cena, realmente la cantidad importante. Repito, esto antes de dar cualquier otro tipo de medicación, porque haciendo esto va a responder muy bien a esos otros productos que hemos hablado hoy o otros que tú como alópata lo utilizas o que yo como homeópata u homotoxicólogo también lo utilice. Pienso que eso es el manejo integrativo y por eso yo creo que como médicos hoy debemos tener una visión amplia y no quedarnos con solo medicamentos que nos enseñaron en la universidad, sino que ir viendo aspectos y críticos, muchos de la alopatía, por esos efectos secundarios tan graves que cada día vemos. Y realmente de las mayores morbilidades están efectos tóxicos de los medicamentos alopáticos en todas las áreas. Pues bien, creo que con esto terminamos la charla de hoy.